Por eso es que Pablo está escribiendo esta carta, porque todavía ocurrían estas cosas. Y aquí él relata a esta gente, a los Gálatas que le está relatando lo que ocurrió, que inclusive Pedro un día visitó Antioquía, probablemente un poco antes de los mensajeros. Algunos creen que Pedro le acompañó a Pablo y visitó Antioquía. La vez pasada ya vimos en dónde quedaba la ciudad de Antioquía, al norte de Israel, ¿no? Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía que es la Antioquía de Pisidia, otro lugar. Entonces uno se confunde, pero esta es la Antioquía principal, es de Siria. Bueno, entonces Pedro visitó el lugar y ya me imagino a Pedro llegando ahí, viendo a los hermanos contentos, alabando a Yeshua, creyendo en la Torá, la palabra, y compartía con ellos, dice. Y se sentaba y comía con ellos, y cantaba sus alabanzas, sus salmos, sus cánticos. No sé cuál sería. Yo tengo un amigo que me ama, y estaremos en su... así, ¿no? Todos sus cánticos, ¿no? Estaban muy felices, ¿no? Contentos, alegres, compartiendo con ellos. Pero ocurre algo, ¿no? Vienen algunos enviados, dice, de Jerusalén para también verificar o controlar cómo están viviendo ahí los creyentes en Yeshua. ¿Dónde? Antioquía. Y ocurre esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hubo un, ¿cómo se puede decir? Un choque, un careo o una confrontación por una acción. Vamos a entender una cosa. De entrada ya vamos a poner esto como en el tapete, como se dice, ¿no? Acá siempre el tema va a ser el comportamiento. Siempre el tema, no es que quebrantó un mandamiento, vos por quebrantaste mandamiento, no. Acá siempre es cómo te comportaste, qué actitud tomaste. Porque es típico de los que aprenden las raíces o la palabra, condenar a alguien. No, pero vos no aplicaste exactamente como dicen las reglas. Las reglas dicen así, que hay que cantar así, que hay que entonar así, que hay que hablar así, que hay que orar así. No, acá habla de comportamiento que ofende o desagrada o hace que la persona se sienta confundido, y que Pablo va a tomar una decisión dura de dice acá, resistirle a Pedro, que era el mismo Pablo dice acá en Gálatas que Pedro era una columna de fe, de la fe en Yeshua. O sea, no es que está diciendo, Pedro se corrompió o Pedro ahora es un falso creyente. Él está reconociendo que es una columna, pero está aceptando que algo cometió un error. Y vamos a ver esta nota 11 para primero tener en cuenta lo que ocurre ahí. Vamos a ver varias notas hoy. Dice así. Nueva traducción viviente dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Acá se refiere a lo que estaba haciendo. Y vamos a continuar leyendo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Santiago, ¿no? El hermano de Yeshua que estaba guiando la iglesia en Jerusalén. El que había enviado la carta decretando que no se le iba a obligar a los gentiles a aplicar reglas o tradiciones judías para ser salvo o para ser parte de la comunidad. Antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Se sentaba a la mesa y comía. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Después se retraía, o sea, como hacía entender que este acto que estoy realizando no está bien, el sentarme a comer con los gentiles. Aclaración, acá no está hablando de que estaban comiendo lechón ni nada de esas cosas, ¿no? Solamente para el judaísmo de aquella época, sentarse a comer con gentiles ya era un acto de transgresión a la ley oral, a la halajá judía. Voy a estar transgrediendo. Habíamos leído en la vez pasada, Hechos 11, que a Pedro le recriminaron, te sentaste a comer con gentiles, así le dijeron.
Hasta que él explicó, no, pero yo escuché una voz del propio maestro que me habló y me dijo, no llames común. A pesar de que había ocurrido esa situación, el corazón de Pedro todavía, ¿cómo se puede decir? Se debilitó. Esto, ¿cómo se puede entender? Cuando aquí uno puede darse cuenta cómo hasta el mismo, la misma fe en Yeshua en aquel tiempo se estaba poco a poco convirtiendo en una estructura, en un sistema jerárquico, aunque no querían. Aunque ellos no querían eso, pero automáticamente ocurría. Y ya Pedro se sentía como un inferior ante mensajeros de Santiago. ¿Cómo que qué van a decir de mí? ¿Cómo van a opinar? Que es como que no quiero quedar mal ante mi gente judía. Es igual que nosotros, cuando ya estamos muy, ¿cómo se puede decir? Ay, la palabra no me sale, ¿no? Estamos muy acostumbrados, no sé, a decir shalom, a decir, ¿cómo se puede decir otra cosa? Shabbat shalom. Y estamos en otro lugar compartiendo con gente que no habla shalom o no dice hermano, hermana. Entonces de repente viene, estaba ahí hablando normalmente, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? De repente viene alguien que todo shalom, 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 ahí cambiamos nuestra mente. No sé si me captan, ¿no? Queremos que, ¿cómo aparentar ante los que, para no quedar mal? ¿Por qué vos decís hola? Vos tenés que decir shalom, hermano. Hola es una palabra pagana. Algo así, ¿no? O feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Era otra persona que no es de esa onda. No, el cumpleaños es pagano, eso es. Cosas así. Y eso, sin querer muchas veces ocurre, pero nos hace muchas veces ir otra vez a la esclavitud. Y bueno, vamos a esta nota 12, ¿no? Nota 12. Gálatas 2:12, nueva traducción viviente. Vamos a siempre estar viendo la nueva traducción viviente porque tiene explicaciones bien claras, ¿no? Y me gusta a mí. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Había un pensamiento que tenían algunos, especialmente algunos grupos fariseos que habíamos visto en Hechos 15, que pensaban que el vos estar con personas incircuncisas como que te bajaba de nivel, te bajaba de categoría. Y créanme ustedes que en la actualidad todavía hay gente que piensa así. Vos estás en esa congregación donde casi nadie es circuncidado. ¿Cómo puedes estar con ellos? Todavía hay personas que tienen ese pensamiento. Vos estás en ese lugar donde nadie, etcétera, 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 etcétera. No, te sentí incómodo así. Todavía hay personas así. Entonces cuando vos te querés sentir libre y aparece este grupo de personas, te incomoda. Entonces Pedro no quería ser criticado, entonces se apartó de ellos, porque no quería bajar su nivel. Siendo que antes era un pescador de Galilea, ¿no? Imagínense, era un pescador de Galilea nomás él. Y ahora él ya se sentía todo un judío rabínico, todo un moré. Vamos a dar unos textos que hablan de cuál era el pensamiento de Yeshua con respecto a este comportamiento y por qué Pablo se enoja, que no es algo que sale de Pablo. Lucas 15:2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Yeshua. Se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, muchas veces los que criticaban a Yeshua eran estos líderes religiosos, porque Yeshua se sentaba con los pecadores, con publicanos, con rameras, con cualquiera, y comía. Comía, ¿por qué? Porque él quería abrirse a ellos para ganar sus corazones y para transmitirles las promesas de restauración. Y era la palabra y esa promesa lo que hacía que cambien sus vidas. Amén. Lo que va a cambiar el corazón de una persona es cuando esa persona se siente libre y abierto, no cargado ni presionado. Lucas 7:9. El criado del centurión romano, al oírlo, Yeshua quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Y cuál es la historia de este caso? Un hombre, un soldado romano, un centurión romano, tenía un criado enfermo. Vino y le pidió a Yeshua si le podía sanar. Los fariseos le dijeron: por favor, ayúdele porque él ha sido un hombre que siempre nos ha ayudado y ha construido una sinagoga. Yeshua se fue para ayudarlo,
Pero él que le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y después le dijo, yo soy soldado, o me mandan y obedezco. También tengo soldados a mi orden, mando y obedecen. Da la orden y mi siervo será sanado. Ahora, ¿por qué él sentía que no era digno de ir a la casa, que Yeshua entre a su casa? Porque esa era la mentalidad que le habían introducido los judíos. A pesar de que él les construyó una sinagoga, imagínense. Todavía ellos siempre la hacían tener como último. Pero a pesar de eso, él entendió que este Señor es una persona de autoridad. Tu palabra tiene poder para cambiar mi situación y la vida de mi criado. Y eso Yeshua vio como un hombre de mucha fe que ni en Israel, dice, encontró. Quiere decir, tiene fidelidad al poder que tiene la palabra. Eso estamos viendo. ¿Y quién era? Era un gentil. Fíjense, un gentil. Yeshua dijo que en Israel no vio tanta fe más que en un gentil. Esto habló Yeshua. Y ahora Pedro le está queriendo menospreciar a los gentiles, ¿no? Hechos 10:28. Pedro ante Romano Cornelio. Esto es una experiencia que el propio Pedro tuvo y que ya se olvidó. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, ya que le agregué tradicionales. Esto es una ley tradicional, una interpretación que han tenido algunos judíos probablemente ya de los tiempos de Edra y Nehemías, para poder evitar que el pueblo hebreo se mezcle con las naciones por lo que había ocurrido cuando ellos estuvieron en Babilonia. Que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Elohim me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, que alguien está por ser gentil apartado de la gracia del Eterno, que está contaminado. Para los judíos, una persona impura era, primero, que no estaba circuncidado, segundo, que no cumplió algunos rituales de pureza. Todo esto ellos pensaban así. Hasta en la actualidad siguen pensando. Hay movimientos del mesianismo que antes de cada reunión tienen que hacerse un baño ritual. ¿Saben ustedes? Tienen que hacerse un baño ritual, una tevilá, una inmersión para poder participar de la reunión. Si alguna mujer está en sus fechas, no pueden participar porque están, según ellos, impuras. Todo eso ya habíamos explicado cuando tocamos Levítico, allá por otros tiempos. Bueno, entonces, pero el Eterno le enseñó, no le llama a las personas ritualmente separados, porque ellos ya han recibido también una promesa. Están listos para recibir el poder del Rúa en sus corazones. Bueno, Hechos 11:2. ¿Por qué Pedro? ¿Qué ocurrió con Pedro después de este acontecimiento? Así, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos, ¿qué dice ahí? Lo criticaron. Y esto es lo que a él le dejó como con ese miedo, ¿no? De recibir críticas de creyentes judíos. Muchas veces nosotros también tenemos ese problema, ¿no? De que alguien nos critique. ¿Por qué vos no usas barba? ¿Por qué vos no usas talí? ¿Por qué vos no usas sipsí? ¿Por qué vos no hablas todo en hebreo? ¿Por qué? Porque no es que no se pueda hacer. Se puede. Puede usar talid, puede usar barba, puede usar, ¿qué otra cosa dije? Puede hablar hebreo. Mientras más hebreo habla, mejor, si sabe. El problema es cuando vos pensás que si no hace eso, puede ser, ¿cómo se puede decir? Creyente de bajo nivel. Y que si hace eso, son creyentes de alto nivel. Ahí está el problema. Y esto es lo que le molestaba a Pablo, diciendo que él era el más preparado en todas estas cuestiones. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Acá vemos quiénes eran los que criticaban esta cosa. Bueno, todo esto vimos entonces, estamos en el versículo 12.